Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Buenas noches nuevamente, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar una vez más. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de Ciencias Sociales. Y en este caso, en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a su tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 6, vamos a ver independencia en América Latina. El tema número 4 es bastante interesante, el proyecto bolivariano. Vamos a ver en qué consistió el proyecto bolivariano y hasta ahora nosotros vivimos en nuestra región tratando de unificar, tratando de estructurar justamente a través de este proyecto bolivariano, tratar de unificar a todas las naciones en un solo poder económico. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en relación a esta tarea? Dice, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, mencionen cuál fue la idea de unidad latinoamericana desde la crisis del Imperio Español en América. La siguiente dice, describa cuál fue la propuesta de Bolívar. Y la tercera, mencione los eventos más relevantes del Congreso de Panamá. Tienen apenas 3 actividades dentro de esta tarea que obviamente tienen que proporcionar la respuesta necesaria, obviamente en función también del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Recuerden que la rotulación de la hoja es fundamental, tiene que ser la rotulación de la hojita, cumpliendo con todos los requisitos, como se ha venido haciendo hasta la presente fecha. Tenemos a continuación las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 6 con el tema del proyecto bolivariano de la semana número 4, correspondiente al 12 de agosto del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 12 de agosto, la fecha límite de entregas del 31 de agosto y la fecha de publicación de la calificación será del 5 de septiembre del 2024. Tienen un tiempo bastante prudencial para entregar esta siguiente tarea que ya se encuentra establecida, aperturada en su aula virtual. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función del tema que tenemos para la presente semana en función de ciencias sociales, ustedes vamos a ver a continuación el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en función de este tema importante dentro de nuestra historia y de nuestra evolución, no solo como país, sino también como continente. Recordemos que pese a habernos separado de la Gran Colombia, nosotros seguimos obviamente unidos en esta gran región como es Latinoamérica. Y vamos a ver en este sentido la idea, el proyecto que tuvo Simón Bolívar en cuanto a la unificación de toda esta región, en pos de buscar una representación considerable de la región a nivel global, a nivel internacional. En cuanto a la propuesta de Bolívar, el libertador Simón Bolívar y Palacios durante el año 1783-1830 compartía estas aspiraciones y desde que fue a Londres en 1810 como embajador de la Junta de Caracas, hablaba de una confederación de América como lo recogió la prensa británica en 1814 ante los soldados del ejército patriota que llegó a Pamplona después de su retirada del territorio venezolano, proclama, para nosotros la patria es América. Eso lo repite en documentos de 1815, especialmente en su famosa Carta de Jamaica, en la que sintetiza su enorme proyecto continental de buscar la unidad de los estados que surgirían de la lucha emancipadora. Eso quiere decir después del proceso de libertad. En cuanto a la idea de unidad, la unidad hispanoamericana fue una aspiración desde que comenzó la crisis del Imperio Español en América. Prácticamente todos los precursores de la independencia la mencionaron en sus charlas y plasmaron en escritos. Por ejemplo, Eugenio Espejo, el precursor quiteño, formuló un plan insurreccional para el continente y en varias de sus obras planteó la integración económica. Sus discípulos, como en este caso fue Morales y Quiroga, conspiraron con patriotas de otras ciudades para un levantamiento simultáneo en las capitales hispanoamericanas.
el peruano Vizcardo y Guzmán durante el año 1748-1798 analizó la situación desfavorable de América del Sur en el mercado mundial, la que decía que solo cambiaría por la independencia y también a través de la unión de los diferentes estados. El venezolano Francisco de Miranda, durante los años 1750-1816, concibió la idea de una sola organización insurgente, secreta para toda Hispanoamérica. La logia Lautaro, que fundó en Londres y logró tener sucursales en varias capitales, además planteó la futura constitución de un solo Estado multinacional, que él llamaba el Incanato en los Gritos de Dolores en México y las juntas de Santiago y también de Caracas. Se proclamó la necesidad de la Confederación Hispanoamericana. Eso quiere decir que la idea de Simón Bolívar no fue aislada, y más bien ya existía esa idea de unidad que deberían tener los países, los que se iban formando después de la liberación de los españoles en todo el continente sudamericano. Y que obviamente esto conllevaría a una representación importante dentro de la región y también a nivel global, especialmente en temas económicos, también especialmente en temas financieros. Si nosotros vemos y analizamos, por ejemplo, Estados Unidos como tal, es la unión de varios estados, como su nombre lo indica, Estados Unidos. Ellos prácticamente toda esta región se unió bajo una sola constitución y como tal ustedes han visto que con aciertos y desaciertos y una serie de cosas positivas y bastante negativas para el continente latinoamericano, obviamente esta unión de estados se ha fortalecido a tal punto, obviamente, de convertirse en uno de una de las naciones más importantes en cuanto al control económico. Esa fue la idea que tenía Simón Bolívar al tratar de estructurar lo que dentro de su proyecto lo consideró la Gran Colombia. La unión de estados, obviamente, pese a nosotros ser diferentes dentro de la región, somos más que idénticos entre todos los países. Tenemos determinadas diferencias en cuanto a culturas, pero hay, por ejemplo, el idioma como tal, es lo que nos une a través de toda la región, de los países tanto del Pacífico y parte también del Atlántico, excepto Brasil, que tiene otro idioma, pero el resto de países latinoamericanos, obviamente, tenemos un mismo idioma, el cual obviamente nos une a todos. Si nosotros hubiésemos permanecido y se hubiese dado paso y fortalecido a este gran proyecto ideal de Simón Bolívar, económicamente todo Sudamérica hubiese tenido otro destino, especialmente dentro del campo económico, político y social, porque especialmente los sectores más desfavorecidos hubiesen sido correctamente atendidos a través de este proceso de proyecto que tenía Simón Bolívar. Es algo similar lo que ustedes de pronto habrán escuchado, por ejemplo, en Europa, la Unión Europea. La Unión Europea, ustedes verán que en este territorio las tasas de pobreza y pobreza extrema, especialmente la pobreza extrema, ha sido casi 100% erradicada, justamente porque los países no trabajan por sí solos, sino están unidos justamente en este gran proyecto regional como es la Unión Europea, que abarcan varios países. Y obviamente que todos ellos están cobijados, están protegidos bajo una sola constitución, bajo una sola ley y reglamento. Y no solo eso, sino que también ustedes verán, a nivel de todos los países, desde la parte iberoamericana, de Iberia, que es prácticamente España, la moneda oficial es el euro. Y a través de este proceso de moneda, obviamente se comercializa en toda la región. Hay bastantes beneficios, especialmente para los ciudadanos que residen en cada uno de los países que son miembros, pues no tienen necesidad de visa, no tienen necesidad de ninguna documentación para poder trasladarse de un país a otro dentro de este proceso regional. Lo mismo sucede y en América Latina han tratado de copiar, han tratado de implementar justamente este proceso y hay una serie de instituciones regionales que se han ido creando con la finalidad de fusionar, de unir de cierta manera a los países latinoamericanos.
Es por eso que, por ejemplo, los países de la región, los países latinoamericanos que están dentro de la región, de la Unión, de la región andina, por ejemplo, nosotros sí tenemos libre paso, por ejemplo, si nos vamos a Colombia, si nos vamos a Perú, si nos vamos a Bolivia, lo propio si viajamos a Chile, solo tenemos que tener la tarjeta andina nada más y con eso nosotros tranquilamente podemos pasar a cualquier país, obviamente, de visita, de estudios, de cualquier actividad. Entonces, tratamos, obviamente, de recuperar esa idea, ese proyecto que tuvo Simón Bolívar en aquel entonces, luego del proceso de emancipación y de liberación de todos del ejército español y obviamente del proceso de libertad que se dio en nuestro continente. Vamos a ver a continuación, tenemos un extracto de la famosa Carta de Jamaica en cuanto a los procesos y las ideas que tenía Simón Bolívar. Bolívar la escribe en septiembre de 1815, cuando se aliaba en la ciudad de Kingston, en la isla de Jamaica, tras fracasos militares y frente a un futuro muy complicado. Sin embargo, no se deja ganar por el desaliento y en ella profundiza en el ser de América para ponerle o proponerle un camino y también un destino. Tarde o temprano la libertad triunfará, menciona. Advierte y explica su sueño de una América unida, la más grande nación del mundo, menos que su extensión y riqueza por su libertad y también por su gloria. Unión fundada en la identidad de la lengua, de costumbres y también de la región, que ligue sus partes entre sí y con el todo. Solo la unión permitirá a los pueblos superar las desigualdades, concluye en su parte pertinente dentro de este proceso de estructuración y obviamente de recopilación de datos que lo hizo en la famosa Carta de Jamaica. Prácticamente, ¿qué es lo que buscan? Es la unidad. Tratan de plasmar, tratan de aplicar todos esos ideales que tuvo Simón Bolívar en buscar que todos, obviamente, exista una igualdad entre todos y la correcta distribución de la riqueza en toda la región, que eso es lo que a donde orienta todos estos procesos de unión de naciones. Esa es la parte fundamental. En cuanto a la unidad gran colombiana, la idea de la Gran Colombia fue originaria no de Bolívar, sino más bien de Francisco de Miranda, pero Bolívar fue quien la ejecutó. El Congreso de Cúcuta, instalado el 30 de agosto de 1821, fundó los departamentos de Venezuela, Cundinamarca, la actual Colombia, y Quito, lo que es actual Ecuador. Nuestro país estuvo representado en el Congreso, pues había vuelto a caer bajo el dominio español. Luego de los intentos revolucionarios entre el año 1809 y 1812, además de dictar la ley fundamental, que fue la Constitución de Colombia, el Congreso de Cúcuta eligió a Bolívar presidente de la República y a Santander vicepresidente. Bolívar había de luchar por conservar la unidad de la Gran Colombia hasta el momento mismo de su muerte. Lamentablemente, después del fallecimiento de Simón Bolívar, obviamente se dio todo el debacle y la separación, la disolución de este gran proyecto que nos hubiese proyectado hacia mejores condiciones económicas dentro de la región y como también a nivel del mercado internacional. Aquí a un costado ustedes pueden observar los territorios o los países que luego de la separación de la Gran Colombia en aquel momento formaban este gran ideal de Bolivia. Tenemos lo que hoy es Venezuela, tenemos Cundinamarca, lo que es Colombia, y también tenemos Quito, lo que es actual Ecuador. Estos territorios estuvieron fusionados dentro de este gran proyecto que se denominó la Gran Colombia. Y si nosotros podemos observar, no solamente está dentro de este sector de Cundinamarca, no solamente está el territorio de Colombia, sino también está la parte central de nuestro continente, que en este caso es Panamá. También está en este territorio fusionado a este gran proceso, a este gran proyecto que tuvo Simón Bolívar. En cuanto al Congreso de Panamá, el Congreso Anfictiónico de Panamá reunió a las repúblicas hispanoamericanas con la asistencia de observadores de otras naciones.
Fue convocada por Simón Bolívar desde Lima el 7 de diciembre de 1824. Se celebró en la ciudad de Panamá el 22 de junio al 15 de julio de 1826. Bolívar y había planteado la idea del Congreso una década antes, en la famosa Carta de Jamaica. Pero, ¿qué significa anflictionia? Vamos a ver qué significa. El Congreso se denominó Congreso Anflictiónico de Panamá. Tenemos este tema fundamental. Anflictionia era la confederación de las antiguas ciudades griegas para asuntos de interés general. Ese es el significado de Anflictionia. Eso era lo que Bolívar tenía en mente al llamarlo anfictiónico, una confederación de los pueblos de las mismas culturas para enfrentar juntos los problemas. Realizar en Panamá el Congreso tenía un gran simbolismo. En lo que la frase determina, parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo. Dirá Bolívar en la invitación cursada para presidentes del Perú. Bolívar insistió en que su objetivo era la confederación de los pueblos hispanoamericanos. Santander, vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo de Colombia, decidió por su parte invitar a Estados Unidos de América y también a Brasil, lo que desvirtuaba el propósito que tuvo el libertador Simón Bolívar: organizarse las repúblicas hispanoamericanas para luego, en bloque, negociar con las naciones de otras culturas o regímenes políticos. Lamentablemente, Santander no tenía esa visión y obviamente buscaba otras estructuras políticas. Asistieron las delegaciones de Centroamérica, la Gran Colombia, México y Perú, que representarían 11 naciones de lo que hoy son. Por ejemplo, Chile, Argentina y Bolivia en ese sentido no asistieron. Tampoco Brasil. Delegados de los reinos de Gran Bretaña y Holanda pidieron también participar como observadores. El libertador Simón Bolívar no asistió, pues era una reunión de plenipotenciarios y no de jefes de Estado, como él obviamente desde un inicio había ideado este proceso, esta reunión. Hubo 10 sesiones formales y muchas informales. Los documentos finales declararon el carácter irrevocable de la independencia hispanoamericana. El principio del uti possidetis iuris, que significa posee lo que estabas poseyendo, para delimitar los territorios, el deseo de lograr una paz justa con España, el principio de conciliación y arbitraje para resolver los conflictos internacionales, la ciudadanía común a los habitantes de las naciones firmantes, el rechazo de la famosa trata de esclavos, a la que se le calificó de crimen contra la humanidad. Se suscribió el Tratado de la Unión y Liga y Confederación Perpetua y otros de formación de un ejército naval y terrestre conjunto para cualquier ataque foráneo que se dé en contra de la región. Prácticamente, si nosotros analizamos esta última parte, toda esta parte recoge todos los ideales que se plasmaron en lo que hoy es la Unión Europea. Pues acá, muchos siglos atrás, obviamente estos procesos políticos ya estaban estructurados, ya estaban determinados en determinados documentos, como en este caso la Carta de Jamaica que escribió Simón Bolívar, donde recoge todos los principios, todas las estructuras que debería tener este gran Estado y cómo debería distribuirse, cómo debería manejarse todos los recursos que obviamente se generase de todos estos territorios. Y aquí nosotros tenemos el mapa de Colombia publicado en Maliemet, Historia de Colombia, en París, en el año de 1827. En aquel entonces ya se había cartografiado toda la región y ya se tenía una idea exacta cómo iba a quedar todo este territorio que se conformaría esta gran unidad de lo que es la Gran Colombia. Entonces eso es parte de un extracto de lo que fue la parte histórica
de la formación de la Gran Colombia. Vamos a ver a continuación un poco más en cuanto a este proceso. La Gran Colombia, auge y caída del sueño de Simón Bolívar, lamentablemente. Vamos a ver, aquí tenemos obviamente un mapa en el cual nosotros podemos observar todas las regiones, todos los estados que estaban fusionándose en este gran proyecto bolivariano. El territorio que se conoce como la Gran Colombia llegó a abarcar lo que actualmente son 4 países: Colombia, Venezuela, Ecuador y también Panamá. El historiador Francisco Ortega dialogó con Sputnik sobre la pertinencia del magistrado, que fue modelo republicano y rival de las potencias europeas. La victoria del ejército libertador, libertado por Simón Bolívar, sobre las tropas realistas el 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá, marcó la derrota definitiva del dominio español en los territorios que en ese momento ocupaba el virreinato de Nueva Granada, la capitanía de Venezuela y las audiencias de Quito y también de Panamá. El triunfo libertador dio paso, a su vez, a la concreción de un proyecto político que se venía gestando en la cabeza de Simón Bolívar y otros libertadores desde hace algunos años: la función de una gran república o la formación de una gran república en el norte de Sudamérica. Mientras Colombia celebraba en todo el país el bicentenario de la batalla de Boyacá, vale la pena recordar las características del gran estado conformado a partir de aquel hito ocurrido en el año de 1819. Si hiciéramos el ejército de extrapolearla a la actualidad, la Gran Colombia tendría hoy una extensión territorial de 2.343.741 kilómetros cuadrados y 99.780.741.000 habitantes. También sería la segunda economía de América Latina después de Brasil. La conversación de Sputnik, el historiador de la Universidad Nacional de Colombia, Francisco Ortega, explicó que las primeras referencias de la creación de un gran estado en el territorio que ocupaba el virreinato se encuentra en discurso en Francisco de Miranda, revolucionario caraqueño que llegó a luchar en la independencia de Estados Unidos y también en la Revolución Francesa. Es una de las primeras figuras del artículo Una agenda de emancipación para toda América, de manera bastante pública y empezar a construir redes, señaló el historiador. Según el especialista de Miranda, no proponía la división de los territorios españoles en pequeños estados, sino aprovechar las similitudes culturales en la región como construir un estado amplio que permitiera enfrentarse a los retos de ser una nueva nación en un escenario global que no era el más amigable para los nuevos países, obviamente porque estaban en aquella época en la lucha, obviamente, de mantenerse como potencias mundiales y obviamente como así lo tenemos en la actualidad. Por supuesto, cuando de Miranda pensó su proyecto, los españoles aún dominaban el territorio americano. Sin embargo, hacia el año 1815 ya se gestaba en las zonas de Venezuela y Nueva Granada, la actual Colombia, una resistencia muy fuerte al control español. Los rebeldes comienzan a organizarse en las zonas de la boca del río Orinoco, desde donde se ubica un pequeño puerto conocido como Angostura, actualmente la localidad venezolana de Ciudad Bolívar, donde se encuentra este puerto. Ya con Simón Bolívar como principal estratega, los libertadores entendieron que si lograban controlar el río Orinoco podían alcanzar sus afluentes y tomar la ciudad de Bogotá. En febrero de 1819 se realizó el Congreso de Angostura, donde decidieron conformar la República de Colombia, o como fue denominada luego para diferenciarla del país actual, como la Gran Colombia. Eso fue la parte inicial de este gran proyecto. Una república modelo para su época, el proyecto bolivariano no establecía un gran estado dividido en 3 departamentos: Cundinamarca, la actual Colombia, cuya capital era Bogotá,
Quito, actual Ecuador, con su capital homónima, y Venezuela con su capital en Caracas. La capital de todo el estado sería una nueva ciudad llamada Libertador Bolívar. El Congreso designó a Bolívar como primer presidente de la nueva república y como vicepresidente a Francisco de Paula Santander, uno de las principales figuras al lado de Simón Bolívar. Tras la batalla de Boyacá y la toma de Bogotá, los libertadores volvieron a reunirse en un congreso en diciembre de 1818 para aprobar la ley fundamental de Colombia. En sus artículos, la ley establecía que cada departamento del nuevo estado sería administrado por un jefe, nombrado por el Congreso General de Colombia. Cada jefe de departamento sería también denominado vicepresidente. La norma fundamental convocaba por primera vez al Congreso a reunirse en Rosario de Cúcuta, que por otras circunstancias se considera el lugar más bien proporcionado para desarrollar este proceso. Ortega destacó la importancia de que en ese momento tenía la creación de un sistema, no solamente republicano, sino también representativo, con una democracia con fundamento en la soberanía popular. Eso quiere decir que la soberanía y la decisión mayoritaria o fundamental era la del pueblo. Según el historiador, uno de los puntos más relevantes del proyecto fue el reconocimiento de una ciudadanía relativamente amplia, que además ponía fin al sistema de castas que dominaba hasta ese entonces toda la región. Se establece una ciudadanía no universal, pero ciertamente mucho más amplia que la de varios lugares de Europa apuntó, obviamente en relación cómo se iba desarrollando, cómo iba evolucionando también las sociedades de este lado del mundo. El diseño institucional del nuevo país también intentó atender uno de sus mayores desafíos, acabar con los regionalismos. Ortega comentó que para evitar las rivalidades entre las diferentes zonas del nuevo estado, se establecería una representación nacional que obligaba a los congresistas a velar por los intereses de toda la república y no del departamento por el que había sido electo. Eso quiere decir que obviamente tenían que trabajar en función de todos. En este sentido, Europa, Estados Unidos y México, los adversarios del nuevo mega estado, obviamente ya se los iba identificando cuáles iban a ser los mayores enemigos de este gran proyecto, especialmente de esta nueva región. Ortega recordó que en el momento del nacimiento de la Gran Colombia en todo el territorio americano se estaba comenzando a delinear nuevos límites geográficos. Así que Estados Unidos ya transitaba sus primeros años de vida independiente y acumulaba el poder que más tarde preocuparía a Bolívar. Los rivales más cercanos al nuevo estado era el Imperio Mexicano, fundado en 1821, y el Reino de Brasil, que también estaba desarrollándose en aquel entonces con mayor ímpetu dentro de esta región. De todos modos, el historiador apuntó que la mayor preocupación de los fundadores de la Gran Colombia era la posesión de las potencias monárquicas europeas que ejercieran en contra de la nueva República Sudamericana. Los acuerdos entre las monarquías de Francia, España, Rusia, Prusia y Austria en contra de la nueva república aparecían como la gran amenaza para los libertadores. Con ese objetivo fue que Bolívar, ya desde la génesis de la Gran Colombia, eso quiere decir desde el nacimiento mismo de la Gran Colombia, imaginó la conformación de una federación de estados americanos. En 1826, el regreso de su campaña en Perú y Bolivia, Bolívar convoca al Congreso Anfictiónico, que habíamos visto anteriormente qué significaba anfictionia, o de dónde proviene esa palabra, qué significa. En la ciudad de Panamá, obviamente, convocó este Congreso Anfictiónico. La convocatoria abarcaba desde Estados Unidos hasta la provincia del Río de la Plata, aunque la mayoría de los invitados declinó participar y el organismo finalmente no prosperó, lamentablemente. No hubo el apoyo de todos los países dentro de la región. En cuanto a la caída de la Gran Colombia, la República de Colombia tuvo un desarrollo institucional sólido durante aproximadamente 10 años. Una de las figuras claves de este desarrollo fue Santander, a quien Bolívar había dejado a cargo de la presidencia mientras se encontraba luchando por la independencia del Perú.
Sin embargo, dentro del territorio crecían las rivalidades entre las diferentes regiones del gran estado, sobre todo a partir de las sucesivas incorporaciones de Quito y también de Panamá. Ortega señaló que los habitantes de los departamentos veían que sus sentimientos de localidad tendía a ser diluido en un sentimiento de nacionalidad tan abstracta que terminó generando muchísimo conflicto dentro de esta estructura política que se iba formando. En esa época comenzaron a tallar también las diferencias personales y políticas entre Bolívar y también entre Santander, cada uno con sus respectivas lealtades dentro de las reparticiones políticas. Sin embargo, Ortega considera que la historiografía ha exagerado las pasiones y concluido toda una novela en torno al enfrentamiento entre ambos líderes, esto refiriéndose a Bolívar y a Santander. Más bien sostuvo que hubo algunos episodios vinculados con la parte económica que efectivamente minaron las posibilidades de desarrollo del Estado. En el año de 1822 se hace un préstamo muy importante en la Bolsa de Londres, pero la banca londinense colapsa en el año de 1825 y el préstamo se ve reducido y con la exigencia de que se pague inmediatamente describió justamente en este proceso. Entonces, hubieron también aspectos negativos desde el punto de vista económico también, al ser por más que sea un mega estado, al no tener un financiamiento, una parte económica sustentable que avale todo el proceso que se iba formando, esto también conllevó al resquebrajamiento, al debilitamiento de las bases de este gran proyecto. Lo que en su parte final obviamente conllevaría a la disolución, luego de la muerte incluso de Simón Bolívar, era inevitable que se produciera la separación y la proclamación de estados independientes dentro de esta región, como fue el caso de Venezuela, como fue el caso de Colombia y también como fue el caso de Ecuador, que declararon su independencia y posteriormente, obviamente, conformaron estados independientes en cada una de estas regiones. De esa manera daba por finalizado todo este gran proyecto, pero obviamente no ha quedado olvidado este proyecto y en la actualidad los políticos regionales tratan de unificar a todos los estados en una gran unidad regional con la finalidad de presentarse ante el mercado internacional, ante las políticas internacionales, obviamente como un solo estado más sólido y obviamente más respetable dentro del manejo económico a nivel global. Esta es la explicación que se les ha podido dar en función del tema que ustedes tienen para la presente semana. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen planificadas dentro de esta semana, dentro de esta asignatura. Les deseo suerte. Nos vemos hasta el día de mañana. Que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado, igualmente para usted. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Una excelente noche, licenciado. Gracias.